Ok. Bien, hermanos. Como muy bien dice ahí, la clase de hoy es la clase número 8, el apéndice número 1, el primero de 4. Y lo cierto, hermanos, es que esto es bastante práctico. O sea, esto es como surgen, me parece, como preguntas que se le hacen al pastor, probablemente preguntas comunes, y él entonces aquí en este apéndice lo que hace es desarrollar esas respuestas. Entonces van a haber algunas cosas que quizás para muchos de nosotros van a ser un poco ajenas, un poco no tan cercanas, pero de todas formas las vamos a decir para ir también incorporando eh, cierta información que nunca va a estar de más, ¿ok? Así que, como decía el capítulo, cómo invertir con sabiduría, preguntas y respuestas. Si hay algo que hemos enfatizado durante el desarrollo del libro, es que nuestras finanzas responden principalmente a un problema de carácter. Si tenemos problema de carácter, entonces es prácticamente directamente proporcional, tendremos problemas en el manejo de nuestras finanzas. Es por ello que entendemos que en asuntos como lo económico, también debemos convertirnos. No está exenta el área económica de nuestra vida cristiana, muy por el contrario. Si hemos tenido manejos irresponsables de nuestra economía, créame que eso no glorifica el nombre del Señor. Y si hay algo que yo espero, hermanos, es que estas clases nos estén afectando. Más que las clases, los principios bíblicos que hemos expuesto a través del trabajo del pastor Héctor. Porque finalmente no es que él esté inventando algo, sino más bien que él ha extraído esta enseñanza de la Escritura y producto de su capacitación, ¿cierto?, en el área económica, ha podido verlas con mayor claridad que cualquiera de nosotros que tal vez no estamos tan dedicados al tema económico. Así que ruéguele al Señor, hermano, que esto no sea un conectarse, después olvidarse de lo que hablamos, sino que de verdad podamos aplicar lo que hemos aprendido. Y en la aplicación yo siento y creo que nunca es de la noche a la mañana. Y en el asunto de la economía yo también pienso igual. Entonces no se ahogue con la información, sino que vaya paulatinamente, tal vez tenga que volver a revisar ciertas clases, véalas de nuevo y permítale al Señor y pídale al Señor ir reformando esta área. Estamos en una muy buena fecha porque estamos ya terminando este año, 2022. Entonces, qué buena cosa sería para todos en general mejorar nuestro manejo de finanzas, ¿ok? Así que ese comentario es entre paréntesis. Pero definitivamente el tema financiero es un tema de transformación interior. Entonces, preguntas comunes, ¿cierto?, que se le hacen al autor del libro, cómo aumentar los ingresos económicos y hacer buenas inversiones. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar cuál es la razón, como dice ahí, ¿cierto? Evalúe por qué quiere aumentar los ingresos. Porque, evidentemente, si nosotros estamos queriendo aumentar nuestros ingresos por razones de avaricia, vamos a estar cayendo en un pecado, hermano. Cuando nosotros caemos en el engaño de este mundo, que nos dice que tenemos que ser hombres y mujeres exitosas, y ese éxito está directamente vinculado con los bienes materiales, ya no estamos obedeciendo al Señor, sino estamos obedeciendo al sistema de este mundo, ¿cierto? Que nos quiere vender esa proyección. Ahora, como se ha dicho antes, es legítimo querer tener mejores ingresos. De hecho, de eso trata un poco de forma práctica este capítulo. Pero un asunto diferente, un terreno absolutamente aparte, es la avaricia y la codicia, que no deben gobernar nuestros corazones. Y por ejemplo, eh, ¿cuándo es legítimo querer mejorar nuestros ingresos? ¿O para qué? Como ejemplo. Am, para mejorar los niveles de educación de la familia, para mejorar la calidad de servicios de salud que recibimos, e incluso, les dice acá, en aspectos de comodidad que son muy básicos hoy. ¿Ok? Entonces,
querer incrementar nuestros ingresos tiene también objetivos, por decirlo así, que son saludables. Que no podemos entrar a demonizar todo, como que todo está como que todo es malo, entonces viviríamos como los ascetas, ¿no? Viviríamos aislados en el desierto, comiendo hierba silvestre. No, no es la idea de esta enseñanza. Es más bien procurar un equilibrio que glorifique al Señor, entendiendo que sí existen aspiraciones legítimas y que muchas veces para lograrlas debemos incrementar nuestros ingresos. En segundo lugar, ¿cierto? Como ahí estaba en la presentación, revisar si está haciendo las cosas bien. ¿Ok? Aquí probablemente hay distintos escenarios. Algunos de ustedes son empleados, otros son propietarios, ¿cierto? Otros estamos en negocios familiares. Lo importante es que, sea cual sea el caso, debemos hacer nuestro trabajo con excelencia, con compromiso. Debemos entender que nuestro trabajo es una forma de glorificar a Dios y que no solo buscamos nuestro beneficio personal, sino el beneficio a quien le estamos proporcionando ese servicio. ¿Ok? Eso es muy relevante. No podemos pretender ser personas mediocres en nuestro trabajo o, como decimos acá, flojas y estar esperando mejoras salariales. Debemos ser necesariamente diligentes. Y si estamos en este escenario, ¿cierto?, de ser algo quedados en el trabajo, de los que llegan tarde, de los que se van primero, de los que siempre tienen una excusa, de los que han matado como 5 veces a su abuela. ¿Escuchaba eso usted? Se murió la abuela, jefe, no puedo ir a trabajar. Ya mató como 5 o 6 abuelas, no tiene más abuelas que matar. No podemos ser de esas personas. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es arrepentirnos, porque créame que ningún jefe, e incluso ninguna pyme personal, va a avanzar, va a crecer, si nuestro trabajo es un trabajo pobre, un trabajo de poco compromiso. ¿Ok? Tercer lugar, vamos de nuevo a la presentación, a considerar algunos pasos concretos para procurar esa mejora de ingresos. Y bueno, esto básicamente, quienes son empleados apunta a solicitar un aumento. Y lo más importante en este sentido es tener un aval, en el sentido de que si yo voy a solicitar un aumento, es porque entiendo de manera objetiva que soy un buen trabajador, que soy responsable. Me pasaría de patudo, ¿cierto? Eh, si voy a pedir un aumento y soy el que siempre llega atrasado, el que siempre tiene las cosas para después. No, debo ser una persona diligente y eso me va a dar una base para tener eh, ¿cómo decirlo? Para tener el aval, como dije antes, de poder ir a pedir un aumento. Y aquí el pastor menciona algo interesante. Porque aquí cuando usted pide el aumento, si usted es un buen trabajador, pueden pasar básicamente dos cosas. Que se lo den o que no se lo den. Entonces, ¿cómo opera un trabajador normal? Si se lo dan, va a estar agradecido con el jefe, lo va a santificar a ese jefe. Pero si no se lo dan, generalmente la gente se empieza a retraer laboralmente, ¿sí? Empieza a ser menos diligente, porque siente que no se respondió de forma gradual al esfuerzo que él ha hecho, no se le está reconociendo. Ese es, podríamos decir, personas que no son creyentes. Nosotros muchas veces actuamos así, hermano. Ahora, si es nuestro caso, si tú entiendes que eres un buen trabajador y vas a pedir un aumento de salario y no te lo dan, tú debes continuar con la misma diligencia, con la misma responsabilidad, porque en última instancia, hermano, recordemos que nuestro trabajo, si bien es el medio que Dios nos da para adquirir recursos que, como hemos visto, tienen múltiples usos, pero nosotros trabajamos para Dios, como enseña la Biblia, ¿sí? No para los hombres, sino trabajamos delante de Dios. Así que, si no te dan el aumento, si las cosas no mejoran, sigue dando tu mejor esfuerzo en tu trabajo. Es allí también un buen escenario para servir al Señor. Cuarto, buscar alternativas de formación para mejorar capacidades y mejorar
con ello lo que hace. Básicamente lo que nos está diciendo es que nos capacitemos. Es muy importante la capacitación. Cuando yo salí de la universidad, y me parece que en todas las carreras deben decir lo mismo, siempre nos decían, cuando usted vaya al campo laboral, siga capacitándose. Bien lo que usted haga. Si usted tiene un oficio que ha aprendido, procure también aprender nuevas técnicas que le vayan sumando, ¿no? Yo conozco personas incluso que son autodidactas, estudiaron, son autodidactas, y a través del, hoy día con todas las comunicaciones y recursos disponibles, hicieron sus propios posgrados. Conozco al menos un caso cercano, y hoy día tienen un excelente trabajo, etc. Entonces, busquemos mejorar. Eso va a ser una buena presentación, ¿no? Alguien que quiere mejorar. 5, sea paciente. Muy importante, hermano. Muy importante. Si hay algo que nos caracteriza de manera general, es que queremos las cosas para ayer. Entonces, si hoy día nos entendemos que necesitamos aumentar los ingresos, usted no espere que estos aumenten mañana. No espere que todo salga como usted lo está imaginando. Y aquí otra vez, en esta paciencia, descansamos en la providencia de Dios. Descansamos en quien es dueño de todo. ¿Y quién mejor que Dios para entender cuál es el momento preciso para que yo aumente mis ingresos? Yo a mí me pueden urgir muchas cosas. Yo puedo pensar que necesito muchas cosas. Pero ¿quién más sabio que Dios, hermano? Para saber cuál es el momento preciso. Y eso debe ah, traernos tranquilidad. Eso debe ser un buen soporte para poder esperar pacientemente que eso llegue. Pero ve que aquí en estos 5 puntos se da algo interesante. No es que tú esperes simplemente que todo suceda. No, hay cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Y una vez que hemos hecho esas cosas, tenemos que esperar. Esperar en el Señor y tener una actitud de contentamiento. ¿Se acuerdan de esa definición? Que a mí me quedó muy grabada. Independiente de los factores externos, en este sentido económico, estoy contento con lo que tengo. Tal vez tengo menos que mi vecino, que es una persona irresponsable, un mal padre, hasta un mal trabajador, qué sé yo, pero estoy contento. Esos factores no alteran mi disposición, porque entiendo que todo lo que tengo me lo ha provisto Dios. Así que por ahí pasa un poco eso. Otra pregunta más, ¿cierto? Eso estábamos respondiendo. ¿Qué consejos daría a un creyente que quiere incrementar su ingreso? Esos 5 puntos. Ahora, ¿cuáles son las formas de negocios legítimas y cuáles no? Y aquí tenemos que hacer un poquito de teología bíblica. Cuando Adán y Eva, ¿cierto? Estamos hablando previo a la caída, el Señor le encomendó que cuidara y cultivara el campo, ¿no? Donde Dios lo había dispuesto, el huerto, y le dio tarea. Y esas tareas fueron trabajos que Dios le encomendó a Adán, y esto fue previo a la caída. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos que el trabajo es en el plan de Dios, en el plan original de Dios, tiene un lugar muy importante, ¿sí? No es que producto del pecado tenemos que trabajar, como opera un poco la teología católica romana. No, hermano. Nosotros previo a la caída, en Adán ya se había dispuesto el trabajo. Entonces, ese trabajo debía hacerse de forma correcta. Y se le dio esa responsabilidad, esa mayordomía a Adán. Ahora, luego, ¿cierto?, de la caída, evidentemente eso desmejoró todas las cosas, como lo preguntamos, ¿cierto?, en el último examen, que muchos tropezaron ahí en esa pregunta. A propósito, me quedan 2 pruebas que corregir. Las demás voy a tener que llamar a varios. Eso entre paréntesis. Entonces, vemos cómo incluso en el asunto del trabajo, esto tuvo consecuencias. ¿Okay? Entonces el trabajo, y una de esas consecuencias es precisamente que el trabajo ya dejó de ser algo santo
como antes de la caída, cuando Dios le da esta encomienda a Adán, y pasó a ser algo que también empezó a tener las influencias del pecado. Ahí entonces aparecieron formas ilegítimas de trabajo y que también son por ende pecaminosas. Y si hay algo que la reforma hizo de forma muy positiva, es reivindicar el trabajo. Lo decía yo, me parece, no sé si en la última predicación de las 5 solas, pero también citaba ahí a Lutero, ¿cierto? Como él decía, que un buen zapatero glorifica a Dios haciendo un buen zapato, y como era no poniendo una cruz en cada zapato, algo así era el ejemplo. Y la reforma vino a darle de, un sentido, un sentido de importancia al trabajo, porque hasta ese entonces lo más importante o lo que el hombre podía aspirar más era llegar a ser un sacerdote o algún miembro del clero, y las demás ocupaciones estaban todas subordinadas. Entonces la reforma lo que vino a hacer vino a poner en perspectiva la importancia del trabajo, ya sea que tú seas ingeniero, pioneta, recolector de basura, eh, en lo que tú hagas, en lo que tú hagas, tienes el llamado de glorificar a Dios a través de ese trabajo. Y nosotros somos herederos de eso, en cierto modo. Entonces tenemos que ver el trabajo no como producto, ¿cierto?, del pecado, sino como una plataforma, aunque nos cueste, hermano, aunque sea una lucha muchas veces diaria, que lo es. Tenemos que pedirle al Señor transforme nuestra cosmovisión y podamos ser buenos trabajadores. ¿Amén? Entonces, bueno, ahora sí volvemos a la presentación. ¿Cómo podemos determinar que un trabajo o negocio es legítimo o válido? Tres criterios que transmite el pastor. Primero, evaluar si el servicio o producto que ofrecemos es uno que puede ser ofrecido a Cristo. Vaya que pregunta, ¿no? Vaya que enunciado, más bien dicho. Si lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos ofreciendo, no presenta ningún cuestionamiento moral o ético. A eso apunta. Entonces, ese es un filtro, ¿cierto? Súper importante que debiésemos nosotros preguntando. Lo segundo, en segundo lugar, examinar la forma en la que estamos promoviendo dicho producto, que también sea moralmente incuestionable, ¿cierto? Y ahí tenemos un texto en 1 de Pedro 5:15. Dice que tenemos que ser santos, no dice que tenemos que ser santos en algunas áreas de nuestra vida, sino que en toda nuestra manera de vivir. Y entendemos que toda nuestra manera de vivir es toda nuestra manera de vivir. Así que tenemos también esta responsabilidad delante de la presencia del Señor. No podemos usar recursos audiovisuales o argumentos engañosos para promover o vender un servicio, lo cual sería incorrecto, independiente que el servicio sea legítimo. Debemos mantenernos alejados de tales prácticas. En más de alguna oportunidad, no recuerdo ahora mismo, pero ha pasado que uno compra algo, ¿cierto?, por internet, y le llega el producto y resultó que era más chico, resultó que era más frágil de lo que se veía. Se veía un producto sólido y le llegó un producto frágil. Pasan ese tipo de cosas. No debemos caer ni practicar eso. ¿Amén? Tercer lugar, observa la manera de operar de la actividad que estás considerando, ¿sí? Recordemos que la pregunta era cómo podemos determinar si un trabajo es legítimo o no. Entonces, tenemos que responder esto, ¿cierto? Y aquí hay un buen ejemplo, ¿cierto? Porque aquí la forma puede ser legítima, el producto puede ser legítimo. Sin embargo, la operación interna del trabajo puede tener asuntos que no honran el nombre del Señor. Por ejemplo, hay maltrato a los empleados o evasión de impuestos. Si para subsistir esa actividad recurre a actos pecaminosos, ¿cierto? Actos que son pecados, que van en contra de la palabra del Señor, entonces definitivamente Dios no quiere que nosotros estemos participando de eso. Amén. No es un negocio en el cual debiésemos estar involucrados. Bien, seguimos avanzando. Ahí vimos entonces de nuevo esos 3 puntos
para determinar cuando un negocio o una ocupación es legítima o no. Ahora vamos a otra más. La pregunta es: ¿qué debe hacer un cristiano involucrado en un negocio fraudulento? Bueno, cuando ya estamos en esa escena, ¿no? Me parece que todos entendemos un poco la definición de fraude, pero la leemos para que tengamos una idea común todos, ¿cierto? Dice: según el diccionario, se trata de un engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con lo cual, como es obvio, queda alguien perjudicado. Un negocio fraudulento es uno que roba y que se queda con los recursos de otro, ¿ok? Eso es básicamente. En lo práctico, ¿cierto? Ah, por mencionar algo, también hay fraude cuando hay declaraciones de impuestos mañosas, por ejemplo, y también hay fraude cuando nosotros ofrecemos algo a nuestros clientes que finalmente no les terminamos dando, o les terminamos dando menos de lo ofrecido. También estamos obteniendo recursos de forma mañosa, como decimos acá en Chile nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Como está en la presentación respecto de eso, bien digo. La Biblia, hablando del cambio que se debe producir en la vida de los creyentes cuando conocen a Cristo, nos dice: el que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, obviamente, hay un cambio de paradigma, eso es producto del arrepentimiento, ¿no? Y, y nosotros tenemos que ser parte de eso. Eso tiene que ser parte de nosotros, ese cambio de vida, ¿cierto? Y de ver las cosas, porque lo cierto, hermano, es que este mundo eh, alimenta mucho el camino fácil, la pillería, el ser más vivo que otro, ¿cierto? Sin embargo, eso muchas veces atenta en contra de lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Amén. El creyente que está, por lo tanto, en una práctica fraudulenta, ¿qué tiene que hacer? Yo creo que todos vamos a coincidir y estar de acuerdo en esto. Debe arrepentirse, debe salir de esa escena para hacer lo correcto delante del Señor. Si es posible, dice el pastor Héctor, debe restituir lo defraudado en la medida de sus posibilidades, ¿cierto? Esa es, dice literalmente el pastor, esa es su recomendación. Otra pregunta más. Otra pregunta más. Ahí resolvimos otra pregunta más respecto de qué hacer cuando estamos en escenarios fraudulentos, nosotros siendo protagonistas. Si usted lo quiere oír en una sola palabra: arrepentirse, salir de ese escenario. ¿Qué debería pensar un cristiano sobre invertir en la bolsa? Bueno, estas son las cosas que yo le decía que son más específicas, ¿no? Y que creo que la mayor parte de nosotros, me incluyo, tal vez no estamos pensando tanto en esto. A lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero de todas formas vamos a definirlo rápidamente. Eh, Acá la definición dice: la bolsa es un mercado de activos financieros donde las empresas o el Estado, para captar recursos, ofrecen una venta de instrumentos financieros. En términos generales, hay dos tipos de instrumentos financieros que pueden ser adquiridos en la bolsa: la renta fija y la renta variable. La renta fija es que frente a su inversión, da un porcentaje específico de rendimiento, independiente de la situación. Y yo no sé si estoy equivocado, pero me parece que esto, por ejemplo, podría ser un depósito a plazo, porque yo tomo un monto de dinero, lo pongo en un depósito a plazo, y desde el comienzo sé cuánto voy a obtener al final. Los más expertos me corregirán, pero creo que es un poco eso. Pero aquí está hablando de la bolsa, ¿no? Pero me parece que opera el mismo principio. Y la renta variable, dice, donde el rendimiento depende de otros factores, por ejemplo, los beneficios de una compañía. Bueno, ahí está hablando de la bolsa, pero también en los bancos ofrecen lo que son oh, se me olvidó. Pero otro para ahorrar. ¿Alguien me sopla? Ofrecen los depósitos a plazo, y los otros son los Fondos mutuos. fondos Fondos mutuos. mutuos, sí. Fondos mutuos, que hay varias categorías, ¿no? Unos que son más rentables, pero más riesgosos, y otros de menos riesgo, donde usted gana menos. Me parece que ese obedecería al punto de algo más variable. Por eso, pero eso yo lo digo para acercarnos un poco más a nuestra realidad, porque a lo mejor aquí hay comerciantes o negociantes que saben mucho más y están a lo mejor en la bolsa,
pero en general yo creo que la mayor parte de nosotros va al banco, ¿no? Y ahí decide si tiene ahorros, dónde poder depositarlo. La pregunta es, ¿en qué sería sabio invertir? ¿Cierto? ¿En qué sería sabio invertir? Dentro de los instrumentos hay algunos de mayor riesgo que otros. Hay una categoría de riesgo más allá de la cual el instrumento no es considerado como una inversión. Esto es importante, sino como una especulación, donde nosotros debiésemos movernos como hijos del Señor, entendiendo que somos mayordomos en el escenario de la inversión y no la especulación. La inversión suele tener porcentajes de rendimiento menores, pero es mucho más seguro. La especulación, en cambio, ofrece mayores porcentajes, pero el terreno y los resultados son más inciertos. Y conozco personas que lamentablemente han perdido dinero por meterse en estos terrenos, ¿cierto? De la especulación. Y esto sí fue un caso que yo conocí muy cercano, que fue en la bolsa, y perdió mucho dinero. Primero había ganado mucho dinero, después perdió mucho dinero. Entonces, producto, ¿cierto?, de recurrir a esto de la especulación y también muchas veces por querer ganar más, ¿no? Por querer ganar más dinero, entonces entramos en esa trampa y como es tan volátil ese mercado, cae y con ello también caen nuestros recursos. Ahora, también otra diferencia importante es respecto de las personas jóvenes y las personas que son más, ya están cerca de la jubilación. Los jóvenes pueden estar dispuestos a asumir más riesgo que las personas mayores, y por razones obvias, ¿no? Que tienen más vida por delante, por lo tanto, de recuperar recursos. En cambio, una persona que ya está cerca de su jubilación no debería poner los recursos en instrumentos de alto riesgo, ¿cierto? Pues porque puede perder todo y no tiene el tiempo disponible. Eso es en términos generales. Como creyentes, ¿qué debiésemos hacer nosotros? Discernir qué instrumentos son adecuados para mí según el nivel de riesgo que quiero manejar, ¿sí? Pero definitivamente, hermano, esa costumbre antigua, ¿cierto? La decían mis padres, mis abuelos, de guardar la plata debajo del colchón. Eso no es tan positivo a estas alturas, ¿no? Porque, bueno, qué decir de la delincuencia en nuestro país y qué decir de que cuando guardamos dinero así, imagínese con la inflación que hoy día nos caracteriza. Usted está guardando 1.000 este mes, pero ya el otro mes eso ya no son 1.000, sino que son, por decir algo, 950. Entonces se va devaluando el dinero. Entonces tenemos que nosotros también, y es interesante en este sentido lo que el pastor está diciendo, ¿no? Porque son cuestiones prácticas que a veces uno no está tan, eh, no son informaciones que están a la mano. Entonces es importante también hablar de estas cosas. Otra recomendación que vale la pena decir es que necesitamos tener un criterio sobre el tipo de empresa en que vamos a invertir los recursos. Y aquí principalmente referido al tema ético. Y aquí hay que tener mucho ojo, ¿cierto? Si alguien está en la posibilidad de invertir en la bolsa, hay empresas en las cuales no debiésemos participar. Y, y honestamente, si usted lo piensa, no tiene que hacer una gran investigación hoy en día. Basta en muchos casos con ver ciertas propagandas. Estoy hablando de empresas que suelen publicitarse. Y piense usted, por ejemplo, ¿cuándo fue esto del mes del orgullo gay? ¿En qué mes? ¿Junio parece? No, bueno, no recuerdo, pero fue hace unos meses atrás. ¿Y qué pasó ahí con la empresa? Todas las empresas estaban ahí con su bandera. Entonces, ahí fácilmente reconocible y tachable donde yo debiese poner o no mis recursos. O sea, eh, empresas que son pro LGTB, pro aborto y todas estas cosas que hoy día están tan de moda, no debiesen ser sujetos de que yo coloque mis recursos a ellos, digamos, porque están justamente participando de la maquinación satánica. Es así de directo y simple. Otra pregunta más. Bueno, y esto también. Bueno, esto es más común, ¿no? ¿Qué deberíamos pensar de los negocios piramidales o multiniveles? Esto sí yo lo he visto de más de cerca. Nunca participé en uno. Me acuerdo alguna vez, parece que yo había salido de la universidad y no encontraba trabajo.
no recuerdo, pero parece que fue ahí y fui a algo de esto. Y ya empecé a escuchar y no me cuadró, así que rápidamente me despedí de ese lugar. Pero conozco gente también que ha participado. Entonces, para los que no saben, ¿qué es esto de los niveles piramidales o multiniveles? Acá el pastor dice, déjeme leer la parte. Dice, en caso de aceptar la invitación, o sea, que yo sea parte de una de estas empresas, dichas personas venderán también el producto. O sea, a mí me vendieron un producto y yo ahora soy parte y empiezo a venderlo. Y la persona que originalmente hizo la propuesta recibirá beneficios, a veces llamado comisión residual. A su vez, los nuevos distribuidores invitan a otros. Es decir, yo entré y yo empiezo a invitar a otros y esos otros que yo invito también empiezo a ganar comisión por ello. Entonces, por eso se llama estructura piramidal. La red crece de esta forma y se producen comisiones residuales en cascada, ¿sí? Es decir, las personas que están más en altos niveles reciben una porción mayor, ¿cierto?, de dinero en consecuencia. Y aquí lo que sí está en la presentación, no existe a priori, no existe a priori, ¿cierto?, una razón para descartar estos tipos de negocios, participar en este tipo de negocios como fuente legítima de ingresos. Pero, siempre hay un pero, hay que tener, como creyentes, como cristianos, debemos tener algunos aspectos en consideración. El primero, básico, que el producto sea legítimo, porque las empresas en el afán desmedido de generar ganancia, de generar recursos, muchas veces incluso ofrecen productos que no funcionan. Y esto se ha visto acá, esto del negocio piramidal es bastante conocido. Me parece que el año pasado hubo una estafa referido a esto, con algo de compras o algo así. Y hace muchos años también hubo algo de los quesos, no sé, algo así era, que también era, usaba esta misma estructura piramidal. Y en ese caso eran fraudes, digamos, eran directamente fraudes porque los productos ni siquiera eran lo que se estaba ofreciendo. Entonces, es evidente de que si el producto es ilegítimo, hermano, yo no puedo participar de eso, porque voy a estar siendo un representante de una estafa. No puedo participar de eso. Un cristiano no debería ser parte de ninguna empresa que ofrezca algo que no funciona o que promete algo que no cumplirá. ¿Ok? Eso es básico. El cristiano debe en lo posible ser testigo personal de que lo que está ofreciendo es algo que funciona. ¿Ok? Dos, dos, recuerda que no todos tus hermanos son tus clientes. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque si yo ingreso a este tipo de negocio eh, y, y yo tengo un producto que, por ejemplo, digo, este producto le puede servir a Joseli. Entonces yo se lo vendo, sí, se lo trato de vender. Pero Joseli no quiere porque él es un hombre muy austero y él es regatero, entonces va a buscar en otro lado más barato el mismo producto. Estoy suponiendo nomás, hermano. Lo más probable. Entonces, ve que se me da la idea, me empiezo a improvisar cosas yo. Entonces, si yo insisto sobre la oferta, yo voy a empezar a incomodar a José. Bueno, y cuánto más, imagina si el pastor le empieza a ofrecer cosas, como que decir que no. Pero supongamos que no soy el pastor, sino que soy un hermano de él. Empieza a producir cierta incomodidad, ciertos roces, ¿cierto? Porque obviamente yo voy a querer siempre colaborar con mi hermano. Y frente a su insistencia, es muy probable que yo ni siquiera tenga la intención de comprar, pero producto de que él me insiste, termine haciéndolo. Y eso tampoco es, yo como vendedor, ¿cierto? Es actuar de forma ilegítima, de forma que no debes hacerlo. Así que también en ese aspecto, ¿cierto? Si nosotros vendemos algo, tenemos que ser, entender cuando alguien te dice que no es no, y los que compramos, ¿sí? También tener la sinceridad de decir, hermano, no necesito lo que tú me estás ofreciendo. Gracias. Y ahí debiese terminar todo, ¿cierto? Porque si no, eso puede generar muchos problemas dentro de una iglesia local, cualquiera. Tercero, formar parte de una red versus eh, compartir su filosofía. Porque ¿qué es lo que hacen estas empresas, hermano? Te llevan a un lugar y te muestran al que se compró el Ferrari, al que se compró una casa, vendiendo estas cosas, y es el más exitoso o exitosa del mundo, y te quieren vender eso.
y como hemos aprendido, y ya sabemos, ¿no? Yo creo que hemos visto algunas cosas, las hemos enfrentado con más profundidad a través de este texto, pero muchas de las cosas ya las sabíamos. Este texto vino tal vez como a ponernos un lente para verlo aún con más agudeza. Y, y sabemos que esas cosas no agradan al Señor. Sabemos que ese éxito es el éxito del mundo, lo que persigue el corazón no regenerado, es lo que persigue la gente que no tiene a Dios en su corazón, pero que no deben ser las metas o el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es de carácter espiritual, y eso, hermano, debe gobernar todo lo que nosotros hacemos, nuestro negocio, nuestro trabajo. Entonces no podemos compartir esa filosofía. De ahí el pastor como que abre aguas, ¿no? Y yo coincido con él. O sea, en determinado momento puedo estar participando de una empresa como esta por X motivo, porque no encontré otro trabajo, etcétera, o porque se me presentó como una buena oportunidad, porque soy un buen vendedor, qué sé yo, pero eso no significa que yo voy a involucrarme eh, emocionalmente en lo que esta empresa vende, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con ese mensaje de éxito que venden, y que consiste en que si tú eres más exitoso es porque has obtenido más dinero. Entonces hay que hacer una división allí clara si es que toca trabajar alguna vez en este tipo de empresas. Otra pregunta, hermano, bueno, la pregunta ¿es sabio invertir nuestros ahorros en criptomonedas y monedas extranjeras? Eh, ¿Qué es lo que nos dice la Escritura primero, cierto? La Biblia estimula y elogia la actitud de ahorro, como dice el texto. Ahorrar es un acto de humildad y un reconocimiento de la soberanía de Dios. Lo vimos en capítulos anteriores. El que ahorra reconoce que no sabe lo que pasará, ¿sí? Y eso lo explicamos en mayor detención anteriormente. Yo no sé lo que va a pasar, yo no sé cómo se va a comportar mi trabajo el día de mañana, no sé incluso si pueda enfermarse alguna familia o yo mismo. Entonces, ahorrar en ese sentido es también reconocer que no tenemos todo el control, ¿sí? Y que Dios nos da la posibilidad de tener un ahorro, como dijimos en su oportunidad, ojalá intencional. ¿Y cuáles serían las formas más sabias de ahorrar entonces, cierto? Aquí habla el pastor un poco de la moneda extranjera, ¿cierto? Y de la inestabilidad cambiaria. Y muchos lo que hacen es entonces ir cambiando la moneda a dólar, que es una moneda mucho más estable que, por ejemplo, el peso. El ahorro en moneda extranjera es un mecanismo común en muchos países. En Latinoamérica, por lo general, ha habido una historia de inflación. Ahora mismo en Chile está pasando, ¿no? Y de inestabilidad cambiaria. Es decir, la inestabilidad de la moneda del país con respecto a otras. Y es lo que yo le decía antes. Es decir, que 1.000 pesos, y lo sabemos bien por experiencia, 1.000 pesos de hoy no son los mismos 1.000 pesos ni siquiera del mes pasado, hermano. Eso es así. ¿Qué decir de hace un año atrás? O sea, cómo han subido las cosas de precio yo, por lo menos, así como persona adulta, no me acuerdo qué haya pasado antes. Probablemente mis padres, mi mamá que está ahí con mi papá también escuchando, las personas que a lo mejor sí tienen recuerdos, pero yo por lo menos no recuerdo, bueno, mis hermanos venezolanos saben mucho eso de inflación, pero acá yo no recuerdo de haber visto tanta alza. Como algunos de ustedes saben, nosotros trabajamos en mini market y hoy en día no hay semana en que no suba algún producto. No solo uno, sino que varios. Entonces, todas las semanas en alza, todas las semanas los distribuidores suben los precios. Es increíble. Y eso hace que nuestra moneda, ¿cierto?, se devalúe, y lo que permanece más estable, en este caso, es el dólar. Algo interesante que el pastor recomienda es que, claro, nosotros podemos tener dinero en dólares para resguardar que nuestro dinero no se devalúe, pero él recomienda no hacerlo como un método de inversión, ¿sí? No hacerlo como un método de inversión. Dice, por supuesto, algo muy diferente es que una persona decida usar la moneda extranjera para invertir y para obtener ganancias de esos aumentos de valor en esa moneda, lo cual sería usar la moneda extranjera y sus variables como un mecanismo para ganar dinero. No lo recomienda, básicamente, porque también cae en la especulación, ¿sí? Una cosa es la inversión y otro terreno es la especulación. Otra vez, repito el concepto, como mayordomos
dice el pastor, nosotros debiésemos estar en el terreno de la inversión, del ahorro, pero no de la especulación, ¿sí? Déjeme ver si tengo alguna otra idea aquí. No, bueno, el pastor dice que en general está bien, siempre que se haga de forma correcta. Y no recurriendo a la especulación. En resumen, recomiendo el ahorro de moneda extranjera, dice el autor, sobre todo cuando hay volatilidades altas en la moneda local. O sea, hoy día sería un buen escenario. De hecho, ahora el dólar esta semana ha descendido un poco de nuevo. También puede ser, ¿no? Una buena manera de que nuestro dinero no siga devaluándose. El dinero que tenemos ahorrado, a eso se está refiriendo específicamente. La criptomoneda, hermano, yo esto lo he visto nomás ahora sé un poquito más, lo voy a mencionar porque está en el libro, es el Bitcoin, ¿no? Bitcoin se llama, y surgió hace pocos años, en el 2009, pero el mismo pastor dice que es algo muy especulativo y que ni siquiera está muy bien reconocido el mecanismo con el cual funciona esta criptomoneda, ya que hay factores que mueven el valor de una criptomoneda, son para muchos desconocidos. Entonces, imagínese invertir en criptomoneda cuando usted no sabe cómo eso se eh, levanta o se cae. El pastor dice que no lo recomienda. Invertir en una criptomoneda, más que un ahorro de inversión, sería de nuevo una iniciativa especulativa. Finalmente, dice el pastor, oro al Señor para que estas breves respuestas puedan ser de utilidad al lector mientras procura dirigir sus finanzas conforme a la palabra de Dios. Bien, yo tenía la impresión que iba a ser un poco más corto este apéndice. Entonces, hermano, nos preparamos para la próxima semana. La próxima semana yo voy a dar, por decir así, el apéndice 2 se llama Cómo elaborar tu presupuesto familiar. Yo voy a dar un poquito lo teórico, que es más o menos rápido, y después vamos a dejar a mi hermano Álvaro, quien nos va a explicar la planilla que él elaboró con Ondina, para todos aquellos que quieran acceder, ¿ok? Y utilizar esta planilla de presupuesto. Como decía al comienzo, estamos en eh, una buena fecha para hacerlo, porque ya sería muy bueno organizar desde enero, con todas estas cosas que hemos visto, ir paulatinamente, gradualmente, aplicando lo que hemos visto. Así que damos por finalizada esta clase.